Su caída es inminente. María Corina Machado, la supuesta líder de una oposición en ruinas, está sintiendo el frío aliento de la justicia en su cuello tras la reciente detención de su abogado, Perkins Rocha, que solo es el primer acto de una tragedia en la que ella será la siguiente en ser atrapada. Y la farsa de represión que tanto pregona ya no sirve de escudo, pues su arresto es solo cuestión de tiempo. Así, mientras Machado se aferra a su discurso de victimismo y su oposición agoniza en la sombra, el gobierno avanza implacable, cerrando el cerco. Ahora la realidad es evidente. Pronto ella también caerá, siguiendo el mismo camino que su abogado. Los detalles, a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de La Patria Grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Será la próxima en caer. Con cada palabra, cada declaración altisonante y cada intento desesperado por presentarse como la redentora de una Venezuela que dice estar al borde del colapso, María Corina Machado se hunde más y más en el abismo de su propia retórica vacía. Ahora, con la detención de su abogado, Perkins Rocha, la trama se complica aún más y todo indica que la caída de Machado es solo cuestión de tiempo. Para ella, esto es un secuestro. Para el mundo que observa desde fuera, una confirmación de que su posición es cada vez más insostenible. Pero el arresto de Rocha no es un hecho aislado. Es una pieza más en el ajedrez que el gobierno venezolano maneja con astucia, asegurando cada movimiento para mantener la estabilidad y la soberanía del país frente a una oposición que en su desesperación se ha convertido en una marioneta de sus propios fracasos. La detención de este hombre justo, valiente, inteligente y generoso, como lo describe Machado, es para ella una señal de la supuesta represión del gobierno de Maduro. Pero, ¿es realmente un caso de represión o estamos ante la maniobra legítima de un Estado que protege su integridad frente a aquellos que buscan desestabilizarlo desde adentro? Pues, desde su plataforma en X, Machado lanza dardos venenosos, acusando al gobierno de Nicolás Maduro de todo tipo de atrocidades. Pero, ¿acaso no es esto lo que hemos escuchado una y otra vez de los líderes opositores en Venezuela? ¿No es esta la misma cantaleta de quienes, incapaces de aceptar su derrota en las urnas, recurren al victimismo y la conspiración para justificar su fracaso? Mientras tanto, la detención de Rocha, según Machado, es un intento de doblegarlos, desenfocarlos y aterrorizarlos. Sin embargo, la realidad pinta un cuadro muy diferente. El gobierno de Venezuela está ejerciendo su legítimo derecho de defender la paz y el orden, mientras que la oposición, lejos de ser aterrorizada, parece cada vez más fuera de foco y desorientada en su propio laberinto de mentiras. La narrativa que Machado intenta construir se desmorona cuando confrontamos sus declaraciones con los hechos. Y Rocha, un hombre clave en la estrategia legal de la oposición, fue detenido en un momento crucial. Sus vínculos con la Plataforma Unitaria Democrática, un grupo que se ha empeñado en vender al mundo una versión distorsionada de la realidad venezolana, son bien conocidos. Este grupo insiste en que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio con un abrumador 83,5% de las actas. Pero estas actas, como bien lo ha señalado el gobierno de la nación venezolana, son nada más que documentos falsos, una invención de una oposición desesperada por retener el poder que nunca tuvieron. Y la verdad es que desde el día de las elecciones, Venezuela ha sido testigo de un esfuerzo continuo por parte del gobierno para mantener la estabilidad y proteger a sus ciudadanos de las amenazas internas y externas. Desde el 29 de julio, más de 2.400 personas han sido detenidas, no solo en manifestaciones, sino también en operativos policiales que han desenmascarado a aquellos que buscan sembrar el caos en el país. Entre estos detenidos se encuentran personas directamente vinculadas a actos de violencia que resultaron en la muerte de 25 venezolanos.
Así, mientras la oposición se apresura a culpar al gobierno por estas muertes, la realidad es que fueron provocadas por la propia violencia incitada por líderes opositores, como Machado, que no dudan en sacrificar a sus propios seguidores en su afán de poder. Además, las recientes protestas en las que participó Machado, camuflada bajo un suéter negro de capucha, no son más que el último estentor de una oposición moribunda. Al presentarse de manera clandestina, como si fuera una heroína de la resistencia, no hace más que subrayar su desconexión con la realidad. Y sus discursos, llenos de retórica inflamada sobre hacer ceder al chavismo y protegerse de un régimen que ella describe como criminal, son nada más que el eco vacío de una líder que ha perdido su rumbo y su relevancia. Ella asegura que ninguna democracia del mundo ha reconocido la legitimidad de las elecciones de Maduro. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado esto antes? ¿Cuántas veces ha proclamado la oposición venezolana que el mundo está de su lado solo para descubrir que al final están solos en su lucha? María Corina Machado, con su tono desafiante y su insistencia en que van hacia adelante, ignora convenientemente el hecho de que es ella quien está retrocediendo. Su llamado a las Fuerzas Armadas para que se rebelen contra el gobierno es, en el mejor de los casos, una fantasía desesperada. En el peor, una invitación al caos y la destrucción. Por otro lado, al pedirles que se vean frente a sus hijos, a sus madres, a sus esposas, Machado no ofrece ninguna solución concreta, solo más divisiones y más dolor para un país que ya ha sufrido demasiado. Mientras tanto, el gobierno de Venezuela sigue adelante, enfrentando los desafíos con la misma determinación que ha mostrado durante años. Y la detención de Rocha, lejos de ser un acto de represión, es una prueba de que el gobierno está dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger a su pueblo y mantener la paz. Y si Machado es la próxima en caer, será porque su propio juego de mentiras y manipulaciones finalmente ha llegado a su fin. Es así como la oposición en Venezuela, liderada por figuras como María Corina Machado, ha demostrado ser su peor enemigo. Incapaces de aceptar la voluntad del pueblo, recurren a la misma narrativa desgastada de siempre, la del régimen opresor y la lucha por la libertad. Pero el pueblo venezolano, ese que Machado dice representar, ya ha decidido su camino. Y ese camino no pasa por el regreso al pasado, sino por un futuro de paz y prosperidad bajo un gobierno que, pese a todas las dificultades, ha demostrado ser capaz de guiar a Venezuela hacia la estabilidad. Por tal razón, los intentos de la oposición por derrocar al gobierno de Nicolás Maduro han fracasado una y otra vez, y la detención de Perkins Rocha es solo el último clavo en el ataúd de un movimiento que ya ha perdido toda credibilidad. De esta forma, Machado, con su retórica incendiaria y sus constantes llamados a la insurrección, se ha convertido en un símbolo de la desesperación de una oposición que no sabe cómo avanzar. Y mientras ella sigue aferrada a sus ilusiones, Venezuela sigue adelante, enfrentando los desafíos con una firmeza que la oposición nunca ha podido igualar. Y los gobiernos democráticos del mundo, esos que Machado insiste en que están de su lado, han comenzado a darse cuenta de que la verdadera amenaza para la paz en Venezuela no proviene del gobierno de Maduro, sino de una oposición que está dispuesta a destruir al país para alcanzar sus propios objetivos. Y al final, la historia no la escribirán aquellos que buscan dividir y destruir, sino aquellos que, como el gobierno de Venezuela, están dispuestos a luchar por la unidad y la paz.